Yo espero que el mensaje de hoy llegue al corazón de la iglesia, de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Encontramos a una iglesia en esta mañana y estamos estudiando las 7 iglesias del Apocalipsis durante todo este mes de verano. Y encontramos hoy a una iglesia donde no hay mucha historia que contar, no hay mucho que sacar de la historia de esta iglesia. La historia de esta iglesia está limitada. Veremos algunos detalles dentro de unos segundos en el mensaje, pero quiero decirte a la iglesia que yo creo en un Dios, yo no sé si tú lo crees, pero yo creo en un Dios totalmente soberano que está en control de absolutamente todas las cosas. Yo lo creo con todo mi corazón. Y creo que hemos sido convocados por Dios en esta mañana para escuchar este mensaje. Creo que no hay casualidad. Escúchame, yo no creo en las casualidades. Yo creo que Dios tiene un plan perfecto y Él va a ejecutar su plan perfecto. Y Él nos ha convocado en esta mañana frente a esta iglesia exactamente cuando tenemos a nuestros jóvenes graduados. Y ¿sabes qué? Qué bendición a tener un grupo tan hermoso de muchachas y tan... Bueno, ustedes no son tan hermosos, muchachos, pero están aquí con nosotros. Y yo creo que se merece un fuerte aplauso, ¿no creen ustedes? Y no creo que es casualidad, escúchame, no creo que es casualidad. Creo que Dios te ha convocado a ti, hermano, y a ti, joven, en esta mañana frente a esta iglesia. Porque yo sé que tú has escuchado durante todas estas semanas mientras has participado de tus servicios de graduación. Palabras como felicitaciones diciéndote, ¿sabes qué es? Has alcanzado. Qué bendición, qué bueno. Y otras palabras diciendo, todavía te falta por alcanzar, todavía te falta camino por caminar, pero lo vas a hacer. Y te han vendido esta gran idea de que en algún momento, de alguna forma o manera, tú vas a alcanzar las estrellas. Y mi oración es que sí, que Dios te permita a ti alcanzar estrellas y alcanzar sueños. Pero te quiero ser honesto porque yo creo que la palabra de Dios es verdad y Dios te ha traído para escuchar a ti algo especial en esta mañana. Hoy estamos frente a una iglesia que no tenía una historia de alcanzar, una historia de ser reconocida, una historia de ser más allá que una pequeña iglesia en una pequeña ciudad. Pero frente a esta historia limitada, frente a esta historia de una iglesia pequeña, hay una palabra que yo escucho una y otra vez, no solamente con las iglesias grandes y con las iglesias que han alcanzado, no solamente con las personas que tienen títulos y que lograron todo lo que se propusieron, sino también con aquellos que no pudieron alcanzar y que sus vidas tuvieron lamentablemente algunos desvíos. A todas estas iglesias, tanto a las grandes como a las pequeñas, como las que alcanzaron, como a las que no alcanzaron, Dios todavía sigue diciéndole, yo te conozco. Yo sé quién tú eres. Yo sé lo que estás haciendo. Y si hay algo que yo quiero que en esta mañana, jóvenes, ustedes aprendan antes de ir al mensaje, es que no importa dónde la vida te lleve, no importa los errores que cometas, y vas a cometer errores. Mi oración es que tú sepas que Dios está mirándote, observándote, que Dios ha puesto su mirada sobre ti, que Él conoce tu nombre, que Él sabe quién tú eres, que Él sabe por dónde vas, que cuando cometas errores Él te quiere levantar, que Él lo único que pide de ti es que tú reconozcas que Él te conoce por nombre. A la iglesia de Tiatira le dice, yo conozco tus obras. Se lo dijo a la iglesia de la Odisea, se lo dijo a la iglesia de Éfeso, se lo dijo a cada una de las iglesias, le dijo lo mismo. Yo conozco tus obras. Y algunos de ustedes van a seguir sus carreras universitarias, y algunos de ustedes van a ir al ejército de los Estados Unidos, y algunos de ustedes van a lograr, quizás como mi hermano José Jiménez, va a lograr su grado de abogacía, de leyes, y algunos de ustedes van a quedarse con su bachillerato. Algunos de ustedes, voy a ser honesto, quizás no terminen la universidad. Pero no importa dónde tú estés y no importa a dónde te lleve la vida, recuerda que Dios te conoce. Que Dios sabe quién tú eres y que Él está viendo lo que tú haces. Y lo único que Él pide es que tú reconozcas que Él está sobre tu vida. ¿Está bien, joven? Entonces abre tu Biblia conmigo y vamos a la palabra del Señor.
Hoy tenemos a una iglesia que hacía ejercicios y fue al doctor. Escúchame, una iglesia que hacía ejercicios y fue al doctor. La primera vez vimos una iglesia que estaba demacrada, sucia, pero cuando fue al doctor, el doctor le dijo, tú no tienes ningún problema. La segunda iglesia es una iglesia que estaba bien vestida. Se vestía con una ropa negra, muy fina, muy linda. Era una iglesia que cuando llegaba todo el mundo se le quedaba mirando. Pero cuando llegó al doctor vimos que tenía un cáncer muy severo dentro de sí misma. Hoy vamos a ver a una iglesia que llega al consultorio médico y viene con toda su ropa de hacer ejercicio. Y llega con sus pantalones licras de hacer ejercicio, sus tenis de hacer ejercicio, su camisa de hacer ejercicio. Se para frente a la secretaria del doctor y no se puede estar quieta porque ella está acostumbrada a hacer ejercicio. Y ella frente al doctor comienza a hacer, sí, tengo cita hoy. Hoy, ok. ¿A qué hora tiene por favor, se puede estar quieta? No, estoy haciendo ejercicio. Es una iglesia ejercitada. Pero aún esta iglesia ejercitada necesitaba descubrir varias cosas en su vida. Y te invito a que abras tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Como siempre, el bosquejo de esta mañana, en primer lugar, la verdad de Dios. En segundo lugar, la aplicación para mi vida. En tercer y último lugar, el desafío para la iglesia. Vamos a ver la verdad de Dios en este pasaje. En primer lugar, encontramos 4 cosas. Tenemos que identificar 4 cosas que el autor nos enseña en este pasaje. Cosas que nosotros como iglesia debemos identificar en este paciente. Y en primer lugar vamos a identificar quién escribe. El que escribe, el que envía el mensaje, se identifica de una manera muy especial. Ve conmigo al verso 18. Vamos a descubrir la identidad del escritor. Dice el versículo 18, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y mira quién escribe. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto. El que escribe se está identificando y lo hace de una manera muy peculiar. Y de hecho, la primera frase que él utiliza solamente en el libro de Apocalipsis solamente se utiliza en este pasaje. Él se describe a sí mismo como el hijo de ¿quién? No te oigo. Como el hijo de Dios. Todo el mundo tiene abierta la palabra del Señor. Si tú no tienes la Biblia abierta o no tienes una Biblia, acércate a un cristiano. Pero yo quiero a todo el mundo leyendo la palabra del Señor. El escritor se identifica en primer lugar como el hijo de ¿quién? Dios. El hijo de Dios. Fíjate que él en este momento, Jesucristo, no se esconde detrás solamente de una descripción alterna, sino que él directamente se describe a sí mismo como el hijo de Dios. No esconde su identidad, no esconde no solamente su identidad, su deidad. Él es el Hijo de Dios y él está escribiendo y se identifica así por una razón en específica que la vamos a ver dentro de un segundo. Pero quiero tomar la aplicación, quiero adelantarme en la aplicación de este primer punto. El Señor Jesús se tiene que identificar ante la iglesia de una manera clara porque esta iglesia había dejado que sus circunstancias y había dejado que sus limitaciones le hicieran olvidar la realidad de Dios en su vida. Dios estaba en medio de ellos. Dios, escúchame, Dios es el Dios de la iglesia. Uy, estoy en North Campus. Dios es el Dios de la iglesia. Ok, ahora estamos. Él es el dueño y señor de cada congregación que es donde se predica su nombre. Pero muchas veces, aún dentro de la iglesia, nosotros podemos tener la tendencia de acostumbrarnos a caminar con el Señor y a no valorizar quién Él es en nuestras vidas. Yo utilicé un ejemplo en esta mañana en el campus del norte, lo voy a utilizar nuevamente. George y Nancy son una pareja increíble. George, Nancy, pónganse de pie, por favor, son tan amables. Yo quiero que le den un aplauso a mi pastor asistente, a su esposa. George y Nancy trabajaron juntos aquí en la iglesia por muchos años, trabajaron juntos todo el tiempo. Y ¿sabes qué? Cuando tú trabajas junto con tu esposa ¿cuántos están casados? Alza la mano los que están casados. Álzalo con ánimo, hermano, con orgullo. Cuando tú llevas casado mucho tiempo y te toca trabajar con tu esposa, llega un momento en que te acostumbras a estar tanto con ella que pierde un poco el valor el hecho de estar juntos. Y comienzas a quejarte. Ay, Dios mío, mira, vete con los muchachos, decía Nancy.
O George decía, pastor, dele consejería a mi esposa. Porque estaban tan acostumbrados a estar juntos. Ahora déjame explicarte lo que pasó hace 2 semanas. Nancy se fue de vacaciones para Argentina. Y si usted quiere ver una persona triste, angustiada, adolorida, deprimida, ese era, y no estoy mintiendo, George me dice, se me fue. No sé por qué la dejé ir. Comenzó a lamentarse de que Nancy, no, escúchame, él no podía vivir sin Nancy. Lo que me lleva a pensar de la siguiente manera. A veces tenemos la oportunidad de tener a esa persona querida delante de nosotros, frente a nosotros, junto a nosotros. Y por la costumbre, lamentablemente, aprendemos a devaluar o a perderle el valor, el cariño, el respeto a esa persona. Eso mismo pasa con el Señor Jesús. Él se tiene que presentar a esta iglesia de esta manera clara, porque la iglesia de donde Él es el Señor, de donde Él es dueño, lamentablemente ya no lo veían Él como el Hijo de Dios, como aquel que tenía la autoridad, como aquel que había resucitado de los muertos, como aquel que había alcanzado la victoria de la salvación y la gracia para esta iglesia. Tuvo que presentarse claramente, a diferencia de las otras iglesias, tuvo que presentarse de esa manera para que la iglesia recordara que Él no se tiene que ir, para que nosotros aprendamos a valorizar la presencia de Dios en medio de la iglesia. Escúchame, Dios no se va, Él no va a tomar unas vacaciones a Argentina. No. Él no va a irse a la playa este verano. El Señor está en medio de su iglesia, mi hermano. Lo puedes reconocer o no. Y mi oración es que nosotros no tengamos que escuchar la voz de Dios diciéndonos al oído, hey, soy yo, el Hijo de Dios. Pero a esta iglesia el autor se tiene que identificar como el Hijo de Dios. Pero también hay algo más. Él se identifica, dice la palabra del Señor en el versículo 18, como aquel que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido. Y yo quiero que entendamos lo que él está diciendo ahí. La ciudad de Tiatira tenía una industria muy pequeña de preparación de telas y de preparación de armaduras para los soldados. Estas armaduras eran de bronce. De hecho, esto era lo único que tenía la ciudad. ¿Ustedes se acuerdan de Lidia en el libro de los Hechos? La que el apóstol Pablo le predicó. Ella tenía telas. Y dice de hecho, la historia dice que muchos piensan que esta iglesia fue fundada por esta muchacha, por esta Lidia. Era una industria que había en ese lugar, pero también estaba la industria de hacer armaduras de bronce para los soldados. Y de hecho, ellos tenían una moneda que tenía la figura de un dios que se había formado con la idea de un herrero, de uno que prepara armaduras, de que prepara hierros, y le brillaban los ojos y le brillaban los pies mientras él estaba haciendo la armadura. Esa era la moneda que tenían en ese tiempo, la moneda de Tiatira. Lo interesante es que el Señor le dice, tú tienes esa moneda y tú piensas que ese es tu Dios, esa es tu industria dentro de tu pequeñez, estás descansando en eso solamente. No, yo soy Jesús, el Hijo de Dios. Yo soy el autor de la vida y de la salvación, pero también soy el que te sostiene. Soy tu identidad, iglesia. Y si tú no me reconoces así, eso es lo que está diciendo el autor. Si no me reconoces a mí como el autor de todas las cosas que tú tienes en la vida, vas a perder la oportunidad de honrarme y de ser feliz honrándome a mí. Ahora, vamos a pasar de la identidad del autor, vamos a pasar a la identidad de la iglesia. Y ve conmigo allí al versículo 19. El versículo 19 nos provee la identidad de 5 maneras diferentes. Él dice nuevamente, y repito esto para toda la iglesia, pero especialmente para los muchachos, dice la Biblia en el versículo 19, yo conozco tus obras. Donde quiera que vayas, recuerda eso, donde quiera que vayas, Dios ha puesto su mirada sobre ti. Cuando vayas a hacer algo malo, recuerda, Dios puso su mirada sobre ti. Cuando alcances, cuando logres, no importa los logros que sean, recuerda,
que lo lograste porque Dios puso su mirada sobre ti, porque Él te conoce por nombre. Y le dice a la iglesia, yo conozco tus obras y te voy a dar identidad, te voy a explicar quién tú eres. Voy a hacerte el examen y voy a hacerte el examen diagnóstico, te voy a hacer los rayos X y vamos a ver cuál era la identidad de esta iglesia. Y en primer lugar, la primera descripción es una iglesia llena de amor. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu amor. Era una iglesia con un corazón de ayuda a los necesitados. Era una iglesia que no estaba limitada por cuatro paredes. Era una iglesia que buscaba al perdido. Era una iglesia que iba allá afuera y se identificaba con el dolor humano y se identificaba con las personas. Era una iglesia que le hablaba a las personas acerca del evangelio. Era una iglesia llena de amor para los perdidos. Una iglesia llena de amor para los necesitados. Una iglesia llena de amor para las misiones. Era una iglesia que tenía el corazón de salir, de hacer, de obrar, de alcanzar. Eso es una iglesia buena, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Tú no estás de acuerdo? ¿No te gusta ser una iglesia llena de amor? Okay. Esta era una iglesia de amor. Pero también dice la Biblia, era una iglesia agarrada de su fe en el Señor. Dice la Biblia, conozco tu amor, conozco tu fe. Y esta palabra fe no está hablando de la doctrina, está hablando de su confianza en el Señor. Era una iglesia que confiaba que el Señor la había comprado, salvado, que tenía su mente y su corazón puesto en el Señor. Sus emociones, su esperanza estaba agarrada del Señor Jesucristo. Cuando ellos cantaban con la boca abierta, con los pulmones, porque su fe era grande. Era una iglesia agarrada del Señor. Pero también era una iglesia que servía dentro de la comunidad de fe. Mira, conozco tus obras, tu fe y tu servicio. Yo quiero que alcen la mano todas las personas que son voluntarias, trabajan en un ministerio en esta iglesia. Es más, no le alcen la mano, ponte de pie. Todos los que trabajan en algún ministerio en nuestra iglesia. Sean niños, jóvenes, cámara, sonido, todos los que han trabajado, todos, sean niños en la escuela dominicana, en Aguana, de voluntarios, todos los que trabajan, ok. Ujieres, todos los ujieres también, si tú trabajas de ujieres, ponte de pie, todos los que trabajan de ujieres. Ok, quédense de pie por un segundo, hasta que termine el mensaje. No, mentira. Por unos segundos nada más. Esta era una iglesia que servía al Señor Jesús, servía a la comunidad. Hay una estadística que dice que dentro de cada iglesia el 20% de las personas hacen el trabajo del 100% de la iglesia y el 80% se beneficia del trabajo que los demás hacen. Esa es la estadística. Yo estoy agradecido al Señor, sumamente agradecido al Señor, que nuestra iglesia, y yo no sé si mi secretaria está por allí, pero creo que es el 64% de nuestra iglesia sirve en algún ministerio en la comunidad. Eso es digno de celebrar, hermanos. Desen un aplauso bien fuerte. Pero bien fuerte, ¿ah? 64%, y creo que ese es el número que me dieron, 64% de nuestra iglesia está sirviendo en un ministerio. Ustedes son como la iglesia de Teatira. Yo les felicito. Gracias. Tomen asiento. Esa era la realidad de esta iglesia. Esta iglesia era una iglesia que servía a la comunidad de fe. Que había alguna posición, había algún trabajo. Y habían 20 hermanos que se ofrecían para servir, que estaban dispuestos a hacerlo. Era una iglesia que servía al Señor. Era una iglesia, una iglesia ágil. Una iglesia ejercitada para servir. Una iglesia que quería cumplir la misión. Esa es la que está diciendo la palabra del Señor. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, pero hay algo más. La identifica como una iglesia de perseverancia. Era una iglesia que cuando caía se levantaba. Que no se quedaba mirando hacia atrás. Sino que si había momentos difíciles en su vida, se volvía a levantar y regresaba y seguía hacia adelante. Porque sabía que la meta está al frente, la meta nunca está atrás. Esta era una iglesia que entendía que las circunstancias no debían definir la realidad del movimiento de la iglesia. Era una iglesia perseverante. Y hay algo más, dice la palabra del Señor, que era una iglesia militante. Mira lo que dice: tus obras postreras
son superiores a las, no oigo, ¿a las qué? O sea, que lo que hicieron ayer no era tan valioso como lo que hicieron hoy. Y lo que hicieron hoy se va a quedar atrás en comparación con lo que hacen mañana. De hecho, me hace recordar un pasaje en el libro de Filipenses cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Filipo y le dice, no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Se acuerdan de ese verso? Capítulo 3. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta iglesia entendió eso. Esta iglesia entendió que las obras pasadas, que las victorias pasadas no deben definir las victorias futuras. Y dice la palabra del Señor que Él, mientras la ve, le dice, tú eres una iglesia de amor, una iglesia de fe, tú eres una iglesia de servicio, una iglesia perseverante, eres una iglesia militante, eres una iglesia que sigues adelante. Cuando nosotros vemos a esta iglesia y la vemos dentro del consultorio médico, nosotros todos pensamos, esta iglesia, el colesterol bajito, los triglicéridos abajo. Óyeme, esta iglesia tiene la presión increíble, 110/70. Esta iglesia no va a tener problemas, le van a dar un bill del médico totalmente limpio. Pero aquí tenemos un problema, hemos identificado la iglesia como el Señor la ve, pero vamos a identificar el problema ahora. Y hay una palabra en el versículo 20, ve conmigo al versículo 20. Yo quiero que leas conmigo la primera palabra, solamente la primera palabra. ¿Todo el mundo la tiene? La primera palabra dice, ¿todo el mundo junto? Pero. Yo quiero que tú entiendas que cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con cuidado. Esa palabra pero tiene un gran significado. Déjame darte un ejemplo. Si yo voy donde ti y te digo, tú me debes $100, tú te vas a asustar. ¿Verdad que sí? Pero si yo después de decirte esto te digo, pero no me los tienes que pagar. ¿Verdad que sí? La palabra pero en ese lugar, en ese momento, en esas circunstancias, es algo bueno, es algo positivo. Porque has escuchado una noticia mala, una noticia contraria a lo que de hecho te ha quitado la paz, te ha robado la paz, la ansiedad, te ha dado ansiedad. Cuando tú la escuchas ahora, pero descansas, estás tranquilo. Pero si es lo contrario, la verdad, si escuchas la buena noticia primero, cuando escuchas la palabra pero, ahora es algo negativo. Y la iglesia de Tiatira ha escuchado todas las buenas noticias. Se le ha dicho, tú eres una iglesia de amor. Tú eres una iglesia de fe, tú eres una iglesia de servicio, tú eres una iglesia perseverante, eres una iglesia militante. Pero es como que si te echaran un balde de agua fría cuando tú has corrido una carrera de 100 metros. Pero el problema es que si nosotros no escuchamos este pero, si no ponemos atención a lo que la palabra del Señor dice, vamos a pensar que nuestra salud espiritual está bien. Vamos a pensar que no hay ningún problema en nuestras vidas y vamos a seguir nuestra vida de la misma manera y vamos a perder la oportunidad de escuchar la voz de Dios brindándonos un diagnóstico que nos va a ayudar a sanar el corazón y a corregir los errores. La iglesia de Tiatira escuchó ese pero. Dice, pero tengo contra ti. Pero tengo contra ti. Y mira lo que dice la Biblia, cuál es el problema aquí, cuál es la identidad del problema. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza, que enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 22. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella, si no se arrepienten de las obras de ellas. Versículo 23. A sus hijos heriré de muerte y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Hay dos problemas que tenía esta iglesia. Una iglesia ágil, una iglesia ejercitada, una iglesia que según ella estaba en gran forma física.
pero tenía un problema en el interior. Y el problema, en primer lugar, era la liberalidad en la doctrina de la iglesia. Y déjame explicarte lo que está pasando en esta iglesia. Era una iglesia que lo hacía todo, era una iglesia que funcionaba, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia en movimiento. Todas las personas hacían mucho, estaban dispuestas a hacer lo que fuera necesario para ubicarse dentro de la comunidad y ser identificada como iglesia de Cristo. De hecho, su identidad, por favor sígueme ahora, su identidad estaba basada en sus acciones. Lo que era esta iglesia estaba basada en la posición que ellos ejercitaban o hacían. Era una iglesia buena porque iban y ayudaban a los pobres. Era una iglesia buena porque ellos adoraban y cantaban lindo. Era una iglesia buena porque se emocionaban cuando hablaban del Señor. Era una iglesia buena porque todo el mundo hacía algo. Era una iglesia como las hormigas. Pero el Señor tiene un problema con esta iglesia. Porque mientras ellos están haciendo, descuidaron algo que es más importante: dedicarse a escuchar la palabra del Señor, dedicarse a aprender la doctrina de la palabra del Señor. Yo tengo un gran problema, no con este pasaje, pero con lo que este pasaje quiere enseñar. Porque muchos de nosotros llegamos a las iglesias para hacer algo. Porque muchos de nosotros somos voluntarios para trabajar en los diferentes ministerios de la iglesia. Y venimos solamente cuando nos toca hacer algo. Y venimos solamente cuando nos toca funcionar como voluntarios. Y déjame explicarte algo y por favor apúntalo, escríbelo, tuitéalo, facebookéalo. Escríbelo en algún lugar, porque para mí esto es importante. No importa cuánto tú hagas por el Señor, no importa cuánto tú hagas por el Señor. Si al final del día lo que Él hizo por ti no ha cambiado tu mente y ha transformado tu vida. No importa lo que tú hagas por y para el Señor, si al final del día lo que Él hizo por ti no ha transformado tu mente y tu vida. Esto me lleva a un pasaje en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Había una muchacha que iba a recibir al Señor Jesucristo. Como una buena anfitriona, ella quiere preparar la casa, la limpia, hace los detalles, se asegura de que todo esté en su lugar. El Señor llega. Su hermana decide quedarse sentada a los pies de Jesús. Qué floja, qué vaga. Y la muchacha, la otra, está en la cocina preparando un rico manjar, preparando los tacos al pastor. Hint, hint. Está preparando un asado. Decidió hacer un arroz con gandules y alcapurrias increíbles. Pero para appetizer preparó unas pupusas. Está en la cocina atareada, trabajando. Le traen la comida y la otra está sentada, sin hacer nada, embelesada, mirando al Señor mientras Él hablaba. Pasaron las pupusas, ni cuenta se dio. ¿Qué le pasa a esa muchacha? Ni agarró pupusas. Y la otra llega un momento donde se enoja, se molesta y le reclama a Jesús de la siguiente manera: Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que haga algo? ¿Por qué no le dices a mi hermana que se levante, que se pare, que deje de estar sentada y se ponga a hacer algo productivo? El Señor le dice de la siguiente manera: esta
ha escogido la mejor parte. Sentarse a los pies de Jesús, escuchar sus palabras, aprender de Él, no es secundario. Escuchar la palabra del Señor, ir a una escuela dominical y sentarte con los maestros, no es secundario. Abrir la palabra del Señor y leerla cada mañana, no es secundario. Esta escogió la mejor parte y yo no se la voy a quitar. Tiatira tenía un gran problema porque dejó en medio de ella a personas que enseñaban incorrecto, que enseñaban doctrinas falsas, porque se ocuparon tanto en hacer que se olvidaron en ser. Su identidad era lo que hacían, en lugar de que su identidad fuera la verdad de Cristo en su mente y en su corazón. Jesús le dice a esta: no, yo no le voy a quitar absolutamente la bendición, el honor, el privilegio de que ella se siente a escucharme a mí y a gozarse de lo que yo tengo que decir. Escúchame, mi hermano, por favor entiéndeme, por favor entiéndeme. Si escuchar la palabra de Dios es una carga, si escuchar la palabra del Señor es una tradición, si estás pensando cumplir con el Señor para sentirte bien contigo mismo, en lugar de encontrar el gozo, el deseo, la celebración, el amor, la pasión por escuchar lo que Dios tiene que decir. Escúchame, no el pastor no es nadie. Lo que el Señor tiene que decir a través de su palabra. Si no puedes hacer eso, estás en el lugar incorrecto y de hecho vas al lugar incorrecto. La iglesia de Tiatira tenía un gran problema. Habían dejado que la doctrina falsa entraran porque su identidad estaba en hacer en lugar de aprender. Y de hecho tenía otro problema. Dejaron que la liberalidad moral entrara dentro de sí. Vamos a identificar por un momento la solución. El Señor le dice a la iglesia que la iba a castigar, pero que había una oportunidad, y la palabra que utiliza es la palabra si se arrepienten. Y arrepentirse no es sentirte mal. Yo le he dicho tantas veces, arrepentirte no es sentirte mal contigo mismo. Te agarraron tomando las galletas desde el frasco, ¿verdad que sí? Y tú lloras y dices: me agarraron. Eso no es arrepentimiento. Primero, eres bobo porque te agarraron. Si vas a agarrar galletas, hazlo después de la 1 de la mañana, te lo digo por experiencia. Pero lo más importante es que eso no es arrepentimiento. Eso es sentirte mal porque te agarraron. Arrepentimiento, de acuerdo a la palabra del Señor, es cambio, transformación de rumbo, dirección y vida. Si tú estás arrepentido, no, escúchame, no estoy diciendo que dejes de ejercitarte, estoy diciendo que pongas atención a la doctrina de la palabra del Señor. Que no solamente en el exterior te veas bien, sino que aprendas a crecer en el interior, a disfrutar, a gozarte de lo que el Señor quiere hablar para ti cada mañana. Yo no sé si tú sabías, la misericordia de Dios es nueva cada día. Y si cada mañana tú no te levantas con esta pasión de buscar lo que el Señor tiene para tu vida, te estás perdiendo de la bendición de encontrarte con Dios cada mañana. Si cada mañana te levantas y quieres hacer y tienes un listado de cosas que hacer, yo soy así. Ok, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Hay que hacer, hay que pensar. Hoy no, hay que hacer. Hoy tengo que hablar con los muchachos, mañana tengo que escribir una carta, tengo que ir a visitar. Escúchame, cuando perdemos el tiempo haciendo, sin antes atender la voz de Dios en nuestras vidas, estamos dejando pasar la más grande bendición y estamos convirtiéndonos en legalistas. Déjame explicarte lo que es legalista. Legalista es la persona
que ha tomado la identidad basada en lo que hace por el Señor. Hay una solución más, Vamos a identificar una solución. Jesús dice en su palabra, allí en el libro de Apocalipsis, dice, y si tú estás haciendo lo correcto, aquellos que no han tomado la doctrina de esta mujer dentro de sí, no la están siguiendo, lo único que les vamos a pedir es lo siguiente: retén lo bueno, retén lo que tienes. Goza, escúchame, Dios es tu Dios, es el Señor tu Dios. ¿Te gozas en Él cada mañana? Encuentras su misericordia y te apasionas por escuchar lo que el Señor tiene para tu vida. Si eso es verdad en tu vida, si tu identidad no es lo que tú haces, sino con quién estás, con el Señor, entonces gózate, retén lo bueno, disfrútalo, celébralo, gózate en eso. Entonces hay solamente dos opciones: o te arrepientes por no seguir al Señor y su palabra y dejarte guiar por las circunstancias de esta vida, o si estás haciendo lo correcto, celebrar que el Señor ha decidido extender su misericordia contigo cada mañana. Una sola aplicación. Dice la palabra del Señor en ese versículo, en ese capítulo, que esta iglesia había tomado la identidad de hacer en lugar de ser. Y uno de los peores errores como creyentes es sentirnos vivos, valorizados, solamente cuando hacemos algo para el Señor. Uno de los peores errores es el olvidar invertir en aprender la palabra de Dios. Déjame decirte, mi hermano, Dios no ha terminado contigo. Por eso te voy a animar a hacer algo. Si tú no estás participando de la escuela dominical, si solamente tú vienes a escuchar un mensaje de 35, 40 minutos, te vas a tu casa y es lo único que has escuchado. Si no estás invirtiendo en sentarte y preguntar y aprender la palabra del Señor, estás haciendo y no estás invirtiendo en tu vida. Si no estás abriendo la palabra del Señor en tu casa, estás haciendo y no estás invirtiendo en tu vida. Por eso yo te animo en esta mañana a salir del letargo espiritual y convertirte no solamente en la Biblia dice un oidor y después un hacedor, pero yo lo voy a invertir. No solamente en un hacedor, sino en un oidor de la palabra de Dios. Y si el Señor es tu Dios, y si el Señor es tu dueño, y si el Señor es tu identidad, entonces comienza a celebrar la bendición de escuchar su voz cada mañana. Si eso es así, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Dios eterno, Dios bueno, estamos delante de ti. Te glorificamos por quien tú eres. Y te pedimos, oh Señor, que en todo, absolutamente en todo, tú recibas la honra y la gloria por siempre.